He escuchado a gente decir que creer en Dios es solo una fantasía, que la fe es una excusa para no enfrentar la realidad, que hoy ya no hace falta creer en nada, porque la ciencia, la razón y la tecnología prácticamente lo explican absolutamente todo. Pero también he visto personas con todo lo que el mundo dice que necesitas para ser feliz, sintiéndose vacías. Yo me pregunto, ¿de verdad solo somos materia? Hay gente que dice que no corremos un riesgo como humanidad al perder la fe en Dios. Esa afirmación es absurda y tonta. Soy Massimo Grandinetti. La verdad, me encanta el stand-up comedy. He ido a terapia desde que tengo 15 años y desde entonces me interesa profundamente el comportamiento humano. No vengo desde una universidad, pero he leído y he investigado muchísimo. La pregunta genuina que hay que responder es: ¿con Dios se alcanza la plenitud? Sigue temblando la tierra en la península rusa de Kamchatka después del fuerte terremoto de ayer. El susto de su vida pasó la cajera de una tienda en la Florida. Y es que dos ladrones armados y encapuchados, como pueden ver, entraron a este lugar y la amenazaron para que les diera el dinero de la caja registradora. Pues los ciudadanos necesitamos muchos más valores, porque tenemos que convivir unos con otros y convivir con nosotros mismos en una sociedad compleja. La documentación existente sobre Jesucristo es absolutamente abrumadora. Yo creo que cualquier persona inteligente acepta que existe una fuerza, un ser superior que ha creado todo esto. Un residente de Tampa está tras las rejas enfrentando cargos por presuntamente tratar de envenenar a sus vecinos. Quizás te preguntes, ¿por qué Jesucristo? ¿Por qué hablar de él y no de otros dioses, religiones o creencias? Podría haber hablado de Buda o también incluso de Quetzalcóatl, el dios de los mayas. Pero elegí enfocarme en Jesucristo porque más allá de las creencias personales, su figura dividió la historia en dos, un antes y un después. Su influencia no solo está en templos, sino también en el arte, en la política, en la cultura y en la forma en que entendemos conceptos como el perdón, el amor al prójimo y la libertad interior. Nos guste o no, es así. Tengo dudas y quiero entender quién fue realmente este hombre que cambió al mundo con palabras, no con ejércitos. ¿Estaba relacionado con alguna esencia divina? Debería hablar con alguien que dice ser analista de la Biblia. Pero yo sinceramente opino que es mucho más fácil creer en un Dios que creer que somos hijos de un accidente. Vale. Y en base a eso, pues comencé a estudiar, no solamente estudiar la Biblia, sino estudiar, digamos, las posibilidades de que un Dios exista y de que ese Dios le dé sentido a las cosas. Tiene sentido. Sí, que la existencia de Dios le diera sentido a lo que se veía en el mundo, y a medida que lo he ido estudiando y lo he ido conociendo más, pues esas experiencias de vida me han demostrado que definitivamente no solamente es más fácil creer en un Dios que creer en otras cosas, sino que además le da mucho sentido a las cosas que estamos pasando, llegar a conocerlo. ¿Crees que una sociedad puede mantener valores sólidos y justicia verdadera sin creer en Dios? Yo sé que una sociedad no puede, ¿cómo fue que dijiste en la pregunta? Mantener valores morales. ¿Crees que una sociedad puede mantener valores sólidos y justicia verdadera sin creer en Dios? Exactamente. Valores sólidos y justicia verdadera no creo que exista una posibilidad. Y sé que no existe una posibilidad. Y no lo digo porque, sí, el estudioso de la Biblia o todas esas cosas, sino porque se demuestra en las sociedades en las que se van alejando de Dios, empiezan a pasar cosas que a todas luces. No hace falta que seas creyente en un Dios para que veas que la moralidad y la justicia no están presentes en esas decisiones. Sí, exacto. No, hay personas que creen en el relativismo moral, personas que creen que dependiendo de dónde naciste o de los factores que te rodean, pues una cosa es buena o mala. Pero hay pruebas de que no es así. Sin ir muy allá, Ben Shapiro, que habla mucho en internet, él es, si no me equivoco, él es judío, y habla mucho acerca del Holocausto. Y cuando le hacen este tipo de preguntas, él siempre contesta con el ejemplo del Holocausto.
En Alemania la gente, bueno, la mayoría de los alemanes, por no quitar la posibilidad de que hubo algún alemán que llegó a pensar que lo que estaba pasando no era bueno, Sin ser judío, dices. sin ser judío, exacto. Pudo haber llegado algún alemán a pensar, ya va, ¿qué estamos haciendo? Siguiente pregunta. ¿Alguna vez has tenido dudas sobre tu fe? Dudas sobre mi fe hace mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo. Y al final del día creo que las dudas con respecto a la fe de uno vienen de falta de experiencia. Falta de experiencia. Sí, sí. A ver, por poner un ejemplo de lo que muchos llamarían el mundo real. Cuando uno empieza una relación de negocios con alguien y a medida que uno va conociendo a su compañero de trabajo y a medida que uno va teniendo experiencias laborales, esa relación laboral, válida la redundancia, termina estableciéndose como una relación firme. Okay. Y a lo largo de los años, pues se va generando una confianza que llega a ser, si se quiere, sólida. Y tú dices que así funciona la fe. Así funcionan muchas cosas en este mundo y la fe en líneas generales no es una excepción. De hecho, si uno se va a la Biblia, una de las cosas de las que se hace mucho énfasis es en adquirir conocimiento. Y no es conocimiento nada más acerca de la Biblia, porque la Biblia es en adquirir conocimiento también acerca de Dios, de quién es Él. Ya entendí que tengo que adquirir más conocimiento, entonces mejor hago una investigación más planificada y formal. Según Edgar, mientras más la humanidad se aleja de las normas de Dios, más caos surge. Y sigo reflexionando, o sea que si eliminamos a Dios de la ecuación, nuestros valores se reducen a acuerdos frágiles y cambiantes. ¿Somos producto de algo totalmente aleatorio o de un plan? Si Dios no existe, entonces solo somos organismos complejos con una posibilidad extremadamente mínima de existir que accidentalmente desarrollamos conciencia. Mejor sigo buscando personas con distintos puntos de vista a ver si encuentro una respuesta. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos, ok, seré directo. ¿Qué significa para ti Dios? Todo. Todo. Siguiente pregunta. Si Dios existe, ¿por qué permite tanto sufrimiento? No permite sufrimiento. Creo que son dentro de las elecciones que tenemos todos por la libertad que tenemos. Son básicamente causas y son consecuencias de ciertas decisiones, algunas fortuitas. Y todo se trata de la forma en que interpretamos las dichas consecuencias y cómo lo asumimos en nuestra vida. Dios es todo. Dios es el creador de la tierra, del cielo, del infinito y más allá. Vale. El padre de toda la creación. El padre de toda la creación. Sí. ¿Crees que tener fe en Dios es señal de inteligencia o de estupidez? De inteligencia absoluta. La única palabra que de verdad tiene sentido es la palabra de Dios. Inteligencia absoluta. Bueno, muchísimas gracias. Cuídate mucho. Igualmente, mi pan. Me gustaron sus respuestas, pero no me terminan de convencer. Mejor busco información de gente experta y así comparo todo lo que dijeron con la Biblia. Primero porque la gente cree que tiene que perdonar para que el otro se sienta bien. Y eso no es así. Uno tiene que perdonar desde su interior. Es un proceso que tienes que hacer tú para tú también sentirte bien contigo mismo, ¿no? Y luego ya viene por el otro. Pero primero que para perdonar lo tienes que hacer desde el corazón, es decir, es algo que tú tienes que sentir y es algo que tú tienes que trabajar muchísimo. Jesús le dijo a Pedro, perdona hasta 70 veces 7. Hasta que el inconsciente no se haga consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Jesús dijo, la verdad os hará libres. Eso quiere decir que hay que buscar la verdad constantemente para librarnos de vicios o pecados. ¿Cómo puede ser que Jesucristo, sin un doctorado, sin formación académica, sin un laboratorio, enseñó los mismos principios que hoy los psicólogos recomiendan? Sinceramente, esto para mí no tiene nada de sentido. Esto fue hace 2000 años. ¿De dónde sacó tanta sabiduría? Quizás alguien que rechaza y niega la existencia de Dios pueda aclarar mis ideas. Bienvenidos a este debate. Vamos a presentar a los que van a debatir sobre el cristianismo.
Albert Perdomo y Máximo Grandinetti. Y bueno, empezamos con la primera ronda de preguntas. Si en todas las culturas ha surgido la idea de un Dios, entonces, ¿esto se trata de una necesidad humana, universal o solo una fantasía construida socialmente? Me ha pasado varias veces que, por ejemplo, pasa un accidente trágico o un desastre natural, vamos a poner. Y bueno, si la gente no tiene como ese apoyo espiritual de una u otra forma, entonces se van a sentir solos y eso puede llegar a un tipo de depresión. Entonces, sí, es algo más como una necesidad de creer en algo allá superior para poder para sentirte como lleno y seguro de que, bueno, no estás solo, por así llamarlo. Vale. Claro, ¿y qué es lo que desactivase justamente el tema de las religiones? O en este caso, lo de las iglesias. Bueno, iglesias, entidades religiosas. Porque sin eso, justamente no habría Dios, Buda, como le quieras llamar, Alá. Justamente este tipo de entidades religiosas fueron lo que introdujo al mundo esta necesidad de creer de que necesitas sentirte lleno. No, eso no tienes. O sea, estás diciendo que fue una necesidad impuesta, no natural. ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, 100% también. Entonces eso no es una necesidad. Algo que se impone no es una necesidad. A ver, o sea, la necesidad es algo que viene de ti. Naturalmente, no importa de dónde seas. No importa la región o raza que seas. La necesidad es algo que proviene de ti. A ver, ¿entiendes? Por ejemplo, la necesidad humana de tener padre y madre para poder tener una estabilidad psicológica a futuro, a largo plazo, es necesaria y no importa de dónde seas. ¿Entiendes? Por decir un ejemplo. Bueno, al reconocer que es una necesidad, es lo mismo que, pero espiritual. ¿Entiendes? Lo mismo, pero trascendente. Bueno, a lo que voy, o sea, simplemente es que yo sí creo en Dios justamente por el hecho de que, como todas las necesidades que yo conozco son hechas para ser satisfechas, no me parece que la de Dios sea una excepción. Dime otra necesidad. Dime una necesidad que no esté hecha para ser satisfecha. Dime una. Una necesidad que no esté hecha para ser satisfecha. A ver. En tal caso puedes decir que la de Dios, pero no tendría sentido. ¿Por qué sería la excepción a la regla? Bueno, sencillamente podemos poner el tema de lo que es el Internet. O sea, hoy en día es una necesidad. No, porque estamos hablando de la biología, la naturaleza, las emociones. El Internet es una herramienta que te lleva a la emoción primitiva, que sería conectarte con el mundo exterior y social. ¿Entiendes? Pero no estamos hablando de herramientas, estamos hablando de necesidades. ¿Entiendes? Yo no estoy hablando de iglesias, no te estoy hablando de religiones, no te estoy hablando de Buda o cualquier otra cosa, Pachamama, no. Te estoy hablando de esa necesidad de orar, creer que algo nos creó. ¿Entiendes? A eso es a lo que me refiero. Claro. Bueno, pues en ese caso, sí, todas las necesidades justamente son hechas para ser como llenadas, por así llamarlo. Y por eso creo en Dios. ¿El cristianismo es simplemente una religión más entre tantas o tiene algo único que lo distingue radicalmente de todas las demás? Sí, de hecho el cristianismo justamente tiene algo que la distingue radicalmente de las 10.000 religiones que hay justamente. ¿Y qué sería eso, según tu punto de vista? Que justamente el cristianismo fue una de las pocas religiones que tenía aceptación. ¿Qué es aceptación? Que ellos no miraban culturas, no miraban fronteras. Okay. Y también que ayudó bastante que nada más era un solo Dios. Sí. Es el tema de la imposición, que obviamente con el tema de las inquisiciones, con el tema de las cruzadas, sí. Todo este tipo de guerras religiosas, también llevaron un factor miedo, donde bueno, se impuso esta religión a varios lugares de lo que era Occidente y también algunos lugares de Oriente. Te puedo hacer una pregunta antes de avanzar con el tema. ¿Tú rechazas a Dios o rechazas a las entidades religiosas? Como las iglesias. En ese caso, yo diría que no voy a decir rechazar, sin embargo, sí voy a decir que mi problema principal es con las entidades religiosas.
Vale, estoy muy de acuerdo contigo en ese sentido. Porque mira, este es un ejemplo que a mí me gusta como poner en la mesa, ¿no? Y es que imagina que un chef increíble, con una gastronomía divina, increíble, empieza a dar sus recetas al mundo, ¿no? Y hace su restaurante y todo el mundo va y le encanta. Y verdaderamente es comida buena. Pasa el tiempo, este señor hereda el restaurante, porque bueno, falleció, se fue ya. Hereda el restaurante y este restaurante lo agarran los familiares, lo empiezan a hacer una franquicia en todo el mundo, el restaurante empieza, o sea, el restaurante con el apellido del gran chef, ¿no? Y empieza a regarse por todo el mundo como una franquicia, pero ¿qué pasa? Empieza a perder calidad. ¿Por qué? Porque no empiezan a seguir las recetas originales, ¿verdad? Empieza a perder calidad, y todo el mundo empieza a ir a este restaurante y empieza a decir, qué asco, comida tan asquerosa, no me gusta para nada, no voy a ir para más, o sea, no quiero saber nada de este apellido, no quiero saber nada de esto. Bueno, yo siento que eso fue lo que pasó con Dios y el cristianismo. Es literalmente lo que pasó. Los episodios oscuros, las cosas tan repugnantes que muchas iglesias hicieron, sobre todo la católica, lamentablemente, en la historia de la humanidad, ensuciaron demasiado el mensaje cristiano. Pero no, creo que nos desviamos un poquito del tema, porque ahora quiero hablarte de lo que diferencia el cristianismo, ya que tú hablaste un rato. ¿Qué diferencia el cristianismo? Número uno, fue la única en el mundo que se globalizó literalmente. Se globalizó literalmente. ¿Cuál es el libro más conocido en toda la historia de la humanidad? La Biblia. Número uno es la que más se globalizó. Número dos. Y te estoy diciendo por qué es diferente y por qué para mí es la verdadera. Okay. Número dos. Es la que mejor se alinea con el bienestar psicológico de la humanidad. El perdón. El amor al prójimo. ¿Sabes? El ayudar a los más necesitados. Y 1.000.000 de valores más vienen del cristianismo. El valor intrínseco en las personas. ¿Sabes? Que un esclavo vale lo mismo que yo como persona. Ese tipo de cosas vienen del cristianismo. Bueno, no creo que necesites una religión como para darte cuenta de eso, pero sí. Y número tres, lo que para mí hace verdadero y distinto al cristianismo, es que es la única religión en el mundo, la única que se basa que tiene una estructura diferente a las demás. Todas las religiones, absolutamente todas, las tribus indígenas, vikingos, Buda, budismo, hinduismo, islam, todo lo que tú quieras, se basan en esa estructura. Obedece y esfuérzate demasiado por obtener este premio, paraíso, nirvana, lo que tú quieras. El cristianismo no es así. Sé que a primera suena que sí, no, porque me voy a ganar el cielo. No, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que te enseña el cristianismo es, el Hijo de Dios bajó para pagar tu multa, y la mía, y la de él, y la de toda la humanidad, por el pecado, porque somos imperfectos, para salvarnos y darnos un regalo inmerecido. Por lo tanto, ya somos salvos. Y lo que hacemos, los actos que hacemos, lo hacemos en manera de gratitud hacia nuestro Dios. ¿Entiendes? No estamos haciendo, los cristianos, no estamos haciendo actos porque queremos ganarnos el cielo. Estamos haciendo actos porque nos dieron un regalo que no nos merecemos. Esa estructura es lo que más diferencia el cristianismo de los demás. Nosotros empezamos a estar bien fue en que, como en la época en el siglo XX, fue que empezamos a evolucionar como tal, donde las personas tuviesen, entre el siglo XIX y XX fue donde tuvimos como ese abrir de ojos de que todos eran iguales, de que se tenía el derecho al voto, de que los esclavos básicamente... Pero ¿sabes gracias a quién, no? A ver, ¿a quién? A los cristianos. Sobre todo los protestantes en Reino Unido. A ver, ¿por qué dices eso? Porque ahí está en la historia, búscalo. Los protestantes, cristianos... ¿Sabes quiénes son los protestantes, no? Sí. Lutero, si se ubica, los que fueron en contra de la Iglesia Católica. Que querían seguir los valores, punto. Le exigían a los políticos que ya tenían que acabar con la esclavitud, por ejemplo. Que todos los seres humanos, como dice en la Biblia, tenemos un valor intrínseco y que ni tú ni yo somos más o menos, sino que somos iguales en ese sentido. Claro, los que escucharon
todo lo que dicen los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se dieron cuenta que verdaderamente es el Hijo de Dios. Claro, pero en ese caso te doy sí, otro. como ya nada más Si el algo de cristianismo, ver y escuchar. O sea, no es si el algo cristianismo verdadero palpable. hubiera sido hecho para controlar, los que escribieron todo eso lo hubieran querido ser más creíbles. Por ejemplo, en absolutamente todos los evangelios, todas las escrituras que dicen que Jesucristo resucitó, dicen que los primeros humanos que vieron a Jesucristo resucitado fueron mujeres. Eso no tiene ningún sentido para sonar creíble y controlar a las masas cuando hace 2000 años en esa región y todavía en esa región de por allá las mujeres no tienen tantos derechos. Nunca, de hecho no tenía ningún valor su palabra. Y aún así se arriesgaron diciendo, mira, estas mujeres vieron a Jesucristo resucitado. Bueno, justamente por eso es que te estoy diciendo al principio de lo que estamos hablando, de que la religión cristiana también se hizo famosa por ser la única que justamente fue inclusiva en ese sentido. Por lo menos aceptas eso, que se Sí, alinea muy bien. Obviamente eso Sí. no lo voy a reconocer. Obviamente si yo quiero crear algo que me pueda dar como un grupo de creyentes o fanatismo, obviamente voy a querer agarrar a toda la gente posible. Dios es real, sin su moral objetiva. Como humanidad nos caemos y hacemos un desastre. Toda vida viene de otra vida. Si nos ponemos un poquito más científicos, absolutamente cualquier organismo vivo, planta, animal o humano, viene de otra vida. Por lo tanto, me parece lógico pensar que nuestra vida y toda la vida que conocemos viene de otra vida trascendente. Y el cristianismo es relación, no religión. Tú puedes saber cómo es el comportamiento humano aún así sin necesidad de estudiar psicología. De hecho, para mí estudiar psicología de hecho es una pérdida de dinero. La psicología fue una evolución académica de años y años y años y años y años y años para esto. Te lo resumo así. Los psicólogos intentan estudiar al ser humano. Y ya tenemos muy buenas teorías. Jesucristo ya entendía al ser humano hace más de 2000 años. Y por eso nos dejó todas estas enseñanzas. ¿Me entiendes? A través de un regalo inmerecido. Dios te bendiga. Ustedes quieren matar a Dios y piensan que no habrá consecuencias. Ustedes piensan que si la fe desaparece, si Dios desaparece, nada realmente grave pasará. Que la sociedad puede sostenerse sola, que la moral es fluida, que el bien y el mal son conceptos que cambian con el tiempo. Y lo dicen con una seguridad que honestamente me sorprende. Pero, ¿de dónde creen que salieron las ideas que ustedes más valoran hoy? Los derechos humanos, la dignidad del individuo, el amor al prójimo, el valor de la vida. ¿Se creen que todo eso apareció por arte de magia? Eso no es así. Eso lo sembró una figura. Un hombre, uno que ustedes desprecian o ignoran, llamado Jesucristo, el hombre más completo de la historia, la encarnación viva de lo que significa la verdad, la compasión, la justicia y el sacrificio. Y ustedes quieren borrar su legado, borrar su nombre, borrar sus enseñanzas, como si fueran una superstición más. Pero no lo son. Sin Cristo no hay occidente, no hay una civilización decente, no hay brújula moral. Porque ustedes, cuando dicen que no hace falta Dios, lo que están diciendo, sin saberlo o queriendo ignorarlo, es que la vida no tiene propósito.
que el bien y el mal son solo opiniones y que el amor no es más que química en el cerebro. Y con eso quieren construir una buena sociedad. No se puede pretender querer tener buenos frutos de un árbol si vas y cortas y eliminas las raíces. Ustedes relativizan la moral, ridiculizan la fe, exaltan el deseo y endiosan el ego. Y esperan que eso no tenga consecuencias negativas. Ya estamos viendo todo eso. Aislamiento, violencia, suicidio, deshumanización, confusión. La humanidad se está rompiendo porque está soltando el ancla que la sostenía. Pero les voy a hablar totalmente claro. Los que seguimos a Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne, al que venció la muerte, no vamos a permitir que destruyan estos valores. Porque no es solo fe, es estructura, es verdad. Así que sigan burlándose si quieren con su moral retorcida. Pero los que sí nos damos cuenta de esto, no vamos a permitir lo que ustedes quieren. No lo vamos a permitir. La única palabra que de verdad tiene sentido es la palabra de Dios. Accidente trágico. Si la gente no tiene como ese apoyo espiritual de una u otra forma, entonces se van a sentir solos y eso puede llegar a un tipo de depresión. Opino que es mucho más fácil creer en un Dios que creer que somos hijos de un accidente. Con el paso del tiempo entendí que no todo lo que vale la pena se puede meter en un microscopio. La lealtad, el amor, la conexión emocional, la confianza, esas cosas no se miden en un laboratorio o en una tabla de investigación. Se viven. Si sales con alguien que te gusta mucho y quieres que sea tu pareja, no vas a hacer una investigación profunda ni un análisis exhaustivo en un laboratorio. Si redujéramos todo al método científico, solo viviríamos una pequeña parte de la vida, y la vida hay que vivirla completa. El ser humano siempre tropieza con corrupciones, vicios y tentaciones, y todo eso no se puede vencer solo con lógica. No es un salto ciego, es abrir el corazón y caminar aún sin ver toda la ruta. Si Dios no existe, entonces el amor solo es un simple choque de químicos en el cerebro, algo que dura mientras sea conveniente. A nuestro ego le encanta reducir todo, pero en verdad la realidad es un sistema integral de absolutamente todo, donde todo se entrelaza. O en otras palabras, todo esto es la creación de Dios, y con Dios se alcanza la plenitud. Yo diría que mi disposición moral sería que es objetivamente incorrecto que los niños maten a otros niños. ¿Por qué? ¿Por qué dices que es objetivamente incorrecto abusar de los niños? Como dije, no sé la respuesta. La razón por la que el abuso de un niño inocente es incorrecto es porque ese niño tiene un valor innato que le ha sido dado por Dios. Si no hay Dios, ese niño no tiene valor innato. Ese niño es un accidente cósmico. No obtienes valor de un accidente. Tienes que tener un creador que crea con un propósito para que haya valor innato. Así que, la razón por la que el abuso de un niño inocente es incorrecto es porque ese niño tiene un valor intrínseco innato, porque Dios creó a ese niño con un propósito. De ahí proviene el valor del niño. De ahí proviene tu valor. Sacas a Dios de la ecuación y estás en un río sin remo. Ahora, lo que tienes que preguntarte es, intelectualmente, filosóficamente, a la luz de que esa es mi experiencia, ¿es más creíble, es más razonable creer que Dios existe o no? Recuerda lo que ya hemos acordado. Sin Dios no hay bien y mal objetivo, no hay maldad, solo prejuicio subjetivo relativo. ¿Ves por qué es tan importante creer en Dios? Porque la evidencia es que Dios es real.
Oh, vamos, Cliff. No puedes probarlo científicamente. Tienes razón. No estoy apelando a la ciencia. Estoy apelando a la forma en que vives tu vida.